Ese mensaje del Evangelio, el apóstol Pablo lo presenta en el libro de Romanos. Es un libro que fue escrito mostrándonos todo lo que es la condición del hombre. Nos muestra en el capítulo 1 la ira de Dios ante el pecado del hombre, pero también nos empieza a hablar de lo inexcusable que es el hombre. Que el hombre moralista, que se cree moralista delante de Dios, es inexcusable, que no tiene excusa y de que necesita a Dios por más moral que tenga. Pero también en Romanos, antes de empezar el capítulo 3, nos muestra de que el judío es inexcusable, de que el judío con su religión y con sus costumbres también es inexcusable ante un Dios santo, y de que la ley es santa, pero de que la ley Dios la hizo para mostrar su necesidad de un Salvador por su pecado. Los mandamientos de la ley son perfectos y fueron llevados para mostrar la necesidad de su corazón, de su pecado delante de un Dios santo. Les habla a los moralistas inexcusables, les habla a los judíos inexcusables, pero comienza el capítulo 3 para mostrarnos este primer punto. Todos somos pecadores. Vamos a ver evidencias clarísimas que nos muestran de que todos somos pecadores. ¿Por qué estudiamos todo esto? Por supuesto que cuando voy a hablar a un incrédulo, no le voy a dar toda la doctrina del pecado, pero sí para que ustedes se preparen y yo crezca también cada día viendo la doctrina bíblica. Es fundamental para que la entendamos y cuando compartamos con diferentes sectas o con un incrédulo que nos pregunta cosas, lo tengamos muy claro a través de la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a ver esas evidencias. Vamos desde el versículo 9, después de que hablamos de lo inexcusable que eran todos. ¿Qué pues? Hablando a nosotros, ¿somos nosotros mejores que ellos, que los judíos y que los moralistas? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Y acá empieza, versículo 10. No hay justo ni aun uno. 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran, dice, para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el mundo, dice, está bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos estamos en pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un capítulo para que ustedes lo profundicen, lo estudiemos. El versículo 10 dice que el hombre es injusto. La primera evidencia es injusto. Ninguno va a permanecer justo desde que nace, porque ya heredamos el pecado de Adán. La injusticia se manifiesta al encontrar que nadie puede permanecer toda la vida haciendo el bien. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. No hay justo ni aun uno que haga el bien y nunca peque. Eso es imposible. La primera evidencia, el hombre es injusto. Pero el versículo 11 dice que no hay quien entienda.
El pecado ha hecho que el hombre no discierna las cosas de Dios porque para él son locura. No lo pueden discernir, no hay quien lo entienda. No tienen el Espíritu Santo para discernir la palabra de Dios. Por eso para los romanos era una locura, para el judío era un tropiezo, para el griego con su conocimiento era inentendible. Versículo 11. No hay quien busque a Dios. El pecador huye de un Dios santo, porque Dios santo es incompatible con el pecado del hombre. Desde Génesis capítulo 3 el hombre empezó a esconderse. ¿Recuerdan? Dios fue el que lo vino a buscar. Adán y Eva se escondieron. ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué te escondiste? Se escondieron. Dios tuvo que llamarlos porque tuve miedo. Y allí empezaron todas las consecuencias del pecado, el miedo, la inseguridad, el temor. Tuve miedo y me escondí. Dice, todos se desviaron. Y esa palabra es un alejamiento voluntario. Es un alejamiento voluntario que el hombre decide alejarse de ese Dios santo. Se hicieron inútiles. Se hicieron inútiles por sus obras. Sus obras son inútiles delante de Dios. No quiere decir que no haya gente que hace cosas buenas. Pero esas cosas buenas son inútiles ante un Dios santo cuando el hombre quiere acercarse a Él para cubrir su pecado. Miren, desde Génesis capítulo 3 lo hizo Adán. Intentó cubrirse a su manera. Las obras no sirven para aplacar la ira de un Dios santo por el pecado. Las obras no pueden pagar por el pecado. Son obras de un corazón caído. Son obras de un corazón caído. Dice que está contaminado por fuera apariencia, como les habló el Señor a los escribas y fariseos, sepulcros blanqueados, apariencia, pero hay mentira, hay engaño. Es un poder destructor de la lengua, lo compara con una serpiente, habla mal de otros. Ese es nuestro corazón muchas veces, tiene amargura que contamina a otros. Herimos a las personas, miren el versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Muestra en los pies, pero también el Señor en el Sermón del Monte dice, en la ley dijo, no matarás, pero nosotros con nuestra boca o nuestras acciones herimos de tal manera que hacemos lo mismo y herimos a la gente. Dice la palabra de Dios que hay ruina y hay miseria. El humano ha llevado esto a través de todos los tiempos. El humanismo dice que la civilización va a crecer en sabiduría y va a mejorar esto. No los quiero desanimar, pero no va a ocurrir. Porque el problema del hombre es el corazón. Dice que no hay paz. No hay paz. Esa paz que el hombre busca, no solamente en un mundo lleno de guerras y de violencia, sino esa paz que se busca en el corazón. No hay paz. No hay temor. No hay temor. Son impíos. No hay reverencia. Son impíos. No tienen reverencia. Sin afecto natural, dice 2 de Timoteo. No hay afecto natural. Y el versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde Génesis capítulo 3, el hombre es expulsado con la esposa del jardín del Edén y empieza una separación de un Dios santo. Hay una separación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, queda rota esa comunión que desde Génesis 3 la única solución va marcada hacia la cruz de Cristo. Cuando le expliquemos a un incrédulo de que todos somos pecadores, tenemos que hablarle de que delante de Dios no hay pecado chico ni pecado grande. Por eso cuando el Señor
les muestra la ley santa de Dios. Comienza con la idolatría. Hay varios versículos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y empieza a mostrar. Y ustedes me dirán, pero Eliezer en este tiempo no adoran a Moloch, a Astaroth, a Baraj. No, pero el capítulo 3 de 2 de Timoteo dice que en estos tiempos van a haber tiempos peligrosos, donde habrá hombres amadores de sí mismos, hombres amadores del dinero, hombres sin afecto natural, sin amor, y hombres amadores de los deleites más que de Dios. Los ídolos cambiaron de nombre y todo ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios. Y la idolatría igual es un pecado hoy. Dice, no matarás, pero en el Antiguo Testamento, en la ley, no mentirás, no hurtarás. Y cuando dice, no va a haber adulterio porque es un pecado muy grave. Pero en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, Dios les muestra de que ese pecado grande también es, si decimos grande o chico, es igual delante de un Dios, porque dice, si ya miraste con tus ojos a una mujer y la codiciaste en tu corazón, es igual, es pecado. La ley nos muestra también el pecado a nosotros. No hay pecado chico ni pecado grande. Y las consecuencias del pecado es que hay separación con Dios, una comunión rota. Es imposible tratar de recuperar esa comunión con religión, con obras, con nuestras propias fuerzas. Al incrédulo tenemos que hablarle, como les dije, con amor y verdad. Con amor, pero con la verdad. Explicarles que nosotros estábamos así también un día. Debemos hablar de que ese pecado les separa de Dios. Hablarles de pecado. El segundo punto del mensaje de salvación, vamos allí al apunte número 5, dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Muerte es separación de Dios. El salario del pecado es la muerte. Dios santo tiene que juzgar el pecado porque es un Dios justo. Es un Dios justo. Y para hablarles de esto, la muerte es un misterio para el incrédulo. Les dije que la paga del pecado es muerte, es separación de Dios. Es un misterio porque se trata de diferentes maneras. A veces utilizamos ciertas palabras cuando alguien muere. Pasó a mejor vida, cuando no sabemos. Se murió. Fue a mejor vida, partió con el Señor. Shakespeare dijo con toda esa poesía, se despojó de este rollo mortal. Tratamos a la muerte con diferentes palabras. Un comentarista dijo que la muerte no tiene favoritos. Muere el niño, muere el adolescente, muere el joven, muere el anciano, muere el médico, pero también muere el paciente, muere el que está en el ataúd, en la funeraria, como también muere el dueño de la funeraria. La muerte no tiene favoritos. Pero vamos a ver algunos aspectos. Primero, la muerte física. Cuando en el jardín del Edén Dios les había dicho, porque del día que de él comieres, hablando en cuanto al fruto del árbol, ciertamente moriréis. La muerte fue una consecuencia del pecado. Esa muerte física empezó desde allí. En la separación del cuerpo del alma, del cuerpo del espíritu. Lo material se separa. Se separa y va el cuerpo, por supuesto, allí a la tumba, pero el espíritu va a la presencia de Dios o eternamente en el infierno porque son dos cosas reales. Miren lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 26. Vamos a leerlo para entender esto.
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Separación. Acompáñenme a Génesis, a Eclesiastés 12:7. Vamos a Eclesiastés. Quiero que entendamos bien este concepto. Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Dice la Escritura: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y Génesis capítulo 35. Varios versículos para que lo veamos bien. Génesis capítulo 35. Versículo 16. Después partieron de Betel y había como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Aconteció que como hubo trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás un hijo. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Enoc. Separación del espíritu del cuerpo. Muerte de la muerte física, ninguno de nosotros puede escapar. Los únicos dos hombres en la Biblia que no pasaron por la muerte fueron Enoc y Elías. Desde allí en adelante, el 100% muere. Estadísticamente, la muerte es del 100%. Cuerpo al cementerio, el alma espíritu al cielo o al infierno. Alguien dijo que la muerte es el asesino número 1. Pero vamos a ver la muerte espiritual. La Escritura dice desde Génesis capítulo 3 que todos nacemos espiritualmente muertos por el pecado. Desde allí, espiritualmente estamos separados de Dios. Por eso cuando Nicodemo, este religioso, le fue a hablar al Señor, el Señor le dice: os es necesario nacer de nuevo. Había que tener un nuevo nacimiento espiritual, porque estaba perdido espiritualmente. Ahora, el incrédulo muere físicamente y espiritualmente. Pero también tenemos que pensar en algo. Muere físicamente y espiritualmente, pero muere eternamente. Muere eternamente condenado en el infierno, separado de un Dios santo. Es algo muy grave. Va a haber dolor y sufrimiento. El cristiano, por supuesto, que solamente muere una vez, físicamente, pero espiritualmente, no. Gracias a Dios, que de la muerte espiritual hay escape. De la muerte física no, pero de la muerte espiritual sí. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 al 15, nos va a mostrar después que nosotros, gracias a Dios, podemos escapar de esa muerte espiritual. Apocalipsis 20, ya lo leíamos cuando hablábamos del infierno, en el juicio del gran trono blanco, que es blanco porque el juez perfecto y santo va a exigir la paga por el pecado. Dice que habrá sufrimiento eterno, dolor eterno, toda la eternidad separado de Dios. Yo creo que el gran ejemplo es el rico y Lázaro. Dice que muere el rico y Lázaro, y en un momento el rico le dice: Padre Abraham, por favor, que me moje mi lengua con agua. Imposible. Ya no hay oportunidad, hay una cima que no se puede pasar. Ya está. No hay solución. O sea que hay conciencia en este lugar de tormento. La muerte espiritual es un lugar eterno de conciencia, de dolor, de sufrimiento.
Y en el peor lugar este rico se convirtió en misionero. Por favor, que alguien vaya y le predique a mis 5 hermanos. O sea que el intelecto está allí. Que alguien vaya y le predique. Se convirtió en misionero en el peor lugar. El Señor le dice, ya tienen la ley, los profetas. Ya... Y en el peor lugar, ya no hay opción. La muerte espiritual es una realidad. ¿Por qué? Porque son las consecuencias de la separación con Dios. La paga del pecado es muerte. Tenemos que hablarle, por supuesto, al incrédulo con amor. Pero ¿de qué se va a salvar si no compartimos este mensaje? Que se ha diluido mucho. Porque pensamos que a través de los tiempos se tiene que cambiar. No. En el cielo no entra cosa sucia. En el cielo no entra cosa sucia. Dios es santo y el lugar donde vive es santo. Allí no puede habitar el pecado. Debemos reconocer esto. Tenemos que hacerle entender al incrédulo que Dios es santo, que Dios es soberano, que Dios es eterno, que Dios es justo, que Dios es perfecto, que tenemos un Dios majestuoso. Josué capítulo 24, versículo 19.